¿Piensan que la guerra la gana quien tiene las mejores armas? Los ingenieros alemanes también pensaban eso. Crearon el Tiger, una obra maestra donde cada pieza estaba calibrada al micrón, y la tripulación se sentía como en una limusina. Se reían de los tanques soviéticos, llamándolos tractores con blindaje agujereado. Pero entonces, ¿por qué esas máquinas alemanas perfectas se quedaron oxidándose en las orillas de los caminos, mientras que los toscos, aterradores y mal soldados T-34 entraron en Berlín? Aquí revelaremos la terrible matemática de la guerra sobre la que callan los libros de texto. Descubrirán por qué una escotilla con agujeros es mejor que una hermética, cómo los tanques zombies regresaban del otro mundo 3 veces, y por qué la calidad alemana se convirtió en su sentencia de muerte. Escuchen hasta el final. Esta respuesta cambiará su idea sobre la victoria. Agosto de 1941. El polvo de la estepa ucraniana se levanta como un muro sólido, tapando los filtros, asentándose sobre el blindaje frontal, rechinando en los dientes. El estruendo de las orugas ahoga todos los sonidos del mundo vivo. No es simplemente una ofensiva. Es el trabajo de un mecanismo perfectamente ajustado. La maquinaria de guerra alemana tritura el espacio y el tiempo con la precisión de un cronómetro suizo. En las miras de los artilleros hay elevadores de granos ardiendo y carcasas abandonadas de tanques ligeros soviéticos BT-7, que ni siquiera tuvieron tiempo de girar sus torres. Para la Wehrmacht, la guerra se ha convertido en una tarea logística. La pregunta no es si ganaremos, sino cuánto combustible se necesitará para llegar a Moscú. En los binoculares de los oficiales, las panorámicas de las ciudades en llamas parecen un informe de trabajo realizado. El Donbass, corazón de la industria soviética, yace ante ellos como en la palma de la mano. Minas, altos hornos, trenes de laminación. Todo esto ya ha sido capturado, o lo será en las próximas 48 horas. En el vagón del Estado Mayor del general Halder huele a tabaco caro, agua de colonia y confianza. Aquí, en un silencio interrumpido solo por el crujido de los mapas y el tecleo de las máquinas de escribir, se forja la ilusión del triunfo absoluto. El jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra hace una anotación en su diario. La letra es pareja, el trazo firme. El sentido de la nota es simple. La campaña contra Rusia se ha ganado en 2 semanas. No es jactancia, es una conclusión basada en la impecable lógica alemana. Esta lógica es de hierro. Los analistas alemanes lo han calculado todo. Conocen la capacidad de las vías férreas soviéticas, conocen las reservas de antracita, conocen la cantidad de aditivos de aleación para el acero blindado. La conclusión es inequívoca. La Unión Soviética es un coloso con pies de barro, y esas piernas ya han sido rotas. La pérdida de la cuenca carbonífera de Donetsk y de la metalurgia del sur significa no solo una derrota en la batalla, significa la muerte industrial. Sin carbón no habrá acero. Sin acero no habrá tanques. La matemática de la guerra es implacable. La inteligencia del Reich pone un informe sobre la mesa. Las cifras son secas como una sentencia. El potencial industrial de los soviéticos está destruido. Las principales fábricas de tanques de Kharkov y Leningrado están al alcance de los bombarderos de la Luftwaffe o ya bajo amenaza de captura. Según los cálculos del Departamento Ejércitos Extranjeros del Este, los rusos son capaces de producir no más de 100 tanques al mes. 100 máquinas para un frente de 3.000 kilómetros de longitud. Es un error estadístico. Es nada. En algún lugar cerca de Uman, al borde de un campo de girasoles capturado, se detiene un Orch de mando. La puerta se abre. Una bota de cuero negro pisa la tierra seca y agrietada. 2 oficiales de la Wehrmacht miran el horizonte cubierto de humo negro. No sienten miedo, solo un leve cansancio por el camino interminable y el polvo. Mire ese humo, Günther. El oficial mayor se quita los guantes sacudiéndose el polvo gris. Es su última oportunidad ardiendo. La inteligencia informa que están tratando de sacar las máquinas herramienta. Responde el segundo sacando una pitillera. Dicen que las cargan directamente bajo el fuego de la artillería. Barbarie. Se ríe el primero. ¿Creen que se puede tomar una fábrica y simplemente trasladarla a Siberia? No es una maleta con ropa interior. Son cimientos, hornos, sistemas de energía. ¿Entonces son solo convulsiones? Exactamente. Un montón de chatarra.
Para el invierno solo les quedarán rifles y caballería. Estamos luchando con un cadáver que simplemente olvidó acostarse en la tumba. El chasquido del encendedor suena más fuerte que el cañoneo a lo lejos. Para estas personas, la guerra ya ha pasado a la fase de limpieza. Creen sinceramente que una fábrica es un edificio, que la industria son las paredes. A ellos, criados en una cultura donde un taller se construye durante años, donde cada máquina tiene su lugar medido al milímetro, les resulta imposible imaginar otra cosa. No entienden que para su enemigo, la fábrica dejó de ser un punto geográfico. Mientras tanto, en los mapas de Berlín, las flechas rojas de la Wehrmacht cortan la defensa soviética como un bisturí la carne podrida. Cercos cerca de Kiev, bolsas cerca de Viasma, millones de prisioneros, montañas de armas capturadas. Las fotografías del frente confirman que los analistas tenían razón. Columnas destrozadas, tanques abandonados al borde de la carretera con las escotillas abiertas. Parece que la columna vertebral de acero del Ejército Rojo está rota. Los ingenieros alemanes que llegan a las ciudades capturadas inspeccionan con asco los talleres soviéticos. Primitivo, suena el veredicto tras inspeccionar la fundición en Dnepropetrovsk. Fundición tosca, baja cultura de producción, falta de acabado final. Se ríen. Ven debilidad en esa tosquedad. Les parece que una técnica hecha tan descuidadamente no puede luchar contra las obras maestras de Krupp y Henschel. El tanque alemán es una obra de arte, donde cada pieza se ajusta a mano, donde la transmisión funciona suavemente, como en una limusina, donde la tripulación se siente cómoda. El tanque ruso, a sus ojos, es un tractor forrado con hierro de caldera. Nadie en el Estado Mayor se hace la pregunta: ¿y si esa tosquedad no es un error, sino una característica? ¿Qué tal si la falta de acabado es una forma de hacer no 100, sino 1000 máquinas? Estas preguntas se ahogan en el champán de los informes victoriosos. El exceso de confianza se convierte en una droga, ciega. Los generales solo ven lo que quieren ver, un mapa en el que falta menos de un mes para llegar a Moscú. El estereotipo del bárbaro ruso les juega una mala pasada. Creen que la compleja logística de la evacuación es imposible para un pueblo que, en su opinión, ni siquiera sabe construir carreteras normales. No toman en cuenta el factor de la desesperación, el factor que convierte la física en psicología y la logística en una religión de supervivencia. Mientras el maestro alemán en Essen limpia con un trapo la mira óptica, consultando la ficha tecnológica donde se asignan 40 minutos para una operación, en el este sucede algo que no encaja en las normativas del Reich. Allí, más allá de la línea del frente, que los alemanes consideran la línea final, comienza el movimiento. Pero no de cuñas de tanques, es un movimiento de trenes. ¿Cuántos tanques les quedan?, pregunta el general en la reunión, señalando con el puntero el mapa de los Urales. Según nuestros datos, las reservas están agotadas, mi general. La producción está detenida por la pérdida de las principales capacidades. Están lanzando al combate máquinas de entrenamiento. Excelente. Significa que para Navidad estaremos bebiendo schnapps en apartamentos calientes. En el despacho se escuchan risas. La risa de personas que han firmado su propia sentencia de muerte, pero aún no lo saben. Miran el mapa, pero solo ven territorio. No escuchan el estruendo que ya comienza a crecer en las profundidades del continente. No el estruendo de motores, sino de miles de pares de ruedas golpeando en las uniones de los rieles. La estrategia alemana se basaba en la Blitzkrieg, la guerra relámpago. Golpe, ruptura, cerco, victoria. Todos los recursos estaban calculados para un sprint corto. Tanques, camiones, aviones, todo fue creado para un ataque rápido. Nadie preparó a la industria del Reich para un maratón de desgaste. ¿Para qué? Si el enemigo ya está derrotado. El imperio, construido sobre el orden y el cálculo, chocó con el caos, el cual tomó por debilidad. Pero en ese caos nacía una estructura nueva y terrible. Una estructura donde la vida humana no vale nada, pero donde el tiempo vale más que el oro. Los alemanes contaban divisiones. Los rusos empezaron a contar horas. El error de cálculo no estaba en las cifras. El error estaba en la filosofía. Berlín estaba seguro de que al destruir las paredes de las fábricas, había matado la producción. No entendieron lo principal. Una fábrica no son las paredes.
Una fábrica son las personas y las máquinas. Y mientras viva un solo ingeniero y gire un solo eje, la guerra no ha terminado. La ilusión de la victoria era dulce, adormecía, hacía que se relajaran. ¿Para qué tensar la retaguardia, poner la economía en pie de guerra total, si el oso ruso ya se desangra y está a punto de exhalar su último aliento? El genio alemán, cegado por su propio brillo, no notó cómo del polvo ensangrentado y el caos comenzaba a levantarse algo que no tenía análogos en la historia de las guerras. El metal resistió. ¿Pero resistieron las personas? Y aquí comienza la verdadera carrera. Una carrera en la que un segundo de inactividad equivale a la muerte y una costura de soldadura extra a un crimen. Octubre de 1941. Cerca de Mtsensk, la tierra se convierte en una masa negra, grasienta y pegajosa, la famosa Rasputitsa rusa. Las columnas alemanas, que ayer volaban hacia adelante a la velocidad de trenes expresos, se detienen. Las orugas estrechas de los Panzer tipo 3 y 4 amasan el barro con impotencia. La elegante maquinaria alemana, creada para las carreteras europeas, se hunde. Las transmisiones aúllan por la sobrecarga. Los conductores maldicen este país, este barro y este clima. Pero la verdadera pesadilla no los espera bajo las orugas. Aparece de la niebla una silueta desconocida, baja, depredadora, con bordes antinaturalmente inclinados. Sin ángulos rectos, habituales en la escuela de diseño alemana. Es el T-34, una máquina cuya existencia la inteligencia alemana negaba y la lógica consideraba imposible. Para las tripulaciones de la Wehrmacht, este encuentro se convierte en el primer choque con la realidad, donde su superioridad técnica es anulada por la física. El comandante del tanque alemán mira por el visor. Distancia, 600 metros. Posición ideal para el disparo. Su cañón de 50 milímetros debería atravesar esa lata rusa de lado a lado. ¡Fuego!, ronca en el laringófono. Disparo. Estruendo. El proyectil vuela hacia el objetivo. El artillero alemán está acostumbrado a ver cómo, después de tal impacto, la torreta del enemigo se convierte en una antorcha. Pero ocurre lo imposible. Un chorro de chispas. El proyectil golpea el blindaje frontal del T-34 y con un chillido se va al cielo. Rebote. ¡Impacto!, grita el artillero. ¡Pero no se quema! Otra vez, con perforante, más rápido. En esto consiste la revolución técnica que trajeron sobre orugas los diseñadores Koskin y Morozov. La inclinación del blindaje. Una idea genial en su simplicidad. Una lámina de acero de solo 45 milímetros de espesor, colocada en un ángulo de 60 grados, se convierte para el proyectil en vuelo en 90 milímetros de metal. Más la probabilidad de deslizamiento. El trozo de metal alemán no puede morder la superficie lisa e inclinada. La energía cinética se va al aire. El T-34 gira la torreta, lentamente, con el pesado zumbido del motor eléctrico. Su cañón mira directo al alma de la tripulación alemana. 76 milímetros. Un calibre que antes tenía la artillería, ahora está en un tanque medio. Para las cajas alemanas con su blindaje vertical, es una sentencia. El disparo del tanque soviético suena diferente, más sordo, más potente. El proyectil de alto explosivo golpea la torreta del Panzer. La explosión arranca las escotillas, aturde a la tripulación, rompe los tabiques finos. La máquina alemana no solo ha sido alcanzada, ha sido destripada por un golpe de mazo. ¡Atrás! ¡Todo atrás!, grita el comandante alemán, entendiendo que su cañón es un juguete de niños contra este monstruo. Pero el Panzer no se mueve, patina. La presión sobre el suelo de la máquina alemana es demasiado alta. Es rehén de su propio peso y de su base estrecha. El T-34, en cambio, avanza por el mismo barro como una lancha por el agua. Orugas anchas, grandes agarres. El potente diésel V2 ruge con voz grave, escupiendo humo negro. Diésel. Otra diferencia que fue fatal para las fuerzas blindadas alemanas. Los tanques alemanes funcionan con gasolina. Un impacto afortunado en el compartimiento del motor, una chispa, y los vapores de gasolina convierten el compartimiento de combate en un crematorio en segundos. Los tanquistas de la Wehrmacht se queman vivos. El diésel soviético funciona con gasóleo. Es difícil de prender.
Incluso un tanque perforado no siempre es muerte. Es una oportunidad de sobrevivir y continuar la batalla. En el aire de las frecuencias alemanas hay pánico. Los proyectiles rebotan, no podemos perforarlos. Son unos diablos, vienen directo hacia nosotros. El general Guderian escribirá más tarde en su diario: la superioridad del T-34 era aplastante. Nuestros cañones solo podían perforarlo por detrás y a distancia de tiro de pistola. Fue un shock, un knockout tecnológico. Una nación de ingenieros, orgullosa de sus mecanismos, de repente descubrió que los habían superado. Y lo superaron no a costa de complejidad, sino a costa de un utilitarismo rudo y eficaz. Los expertos alemanes examinan febrilmente la primera muestra capturada. No dan crédito a sus ojos. «Mire la transmisión, Hans, es del siglo pasado», señala con el dedo un ingeniero en un mono sucio. «Las marchas se cambian con un mazo. La visibilidad es terrible. El comandante trabaja también de artillero. La ergonomía no existe». «Pero mire el blindaje», responde el otro en voz baja, pasando la mano por la fría y tosca pendiente de la torreta. Es de una pieza, fundida. Y este motor, bloque de aluminio, 400 caballos de fuerza. Ven una paradoja. La máquina está hecha toscamente. Las costuras de soldadura no están pulidas. Adentro es estrecho e incómodo. Pero como unidad de combate es un arma absoluta. El T-34 no fue creado para desfiles. No fue creado para la comodidad. Fue creado para vivir en el campo de batalla exactamente lo necesario para un disparo efectivo. Es un proyectil de 30 toneladas. El duelo en la estepa otoñal termina con la derrota de la compañía alemana. Arden las cruces en los costados. El humo negro de los incendios de gasolina se arrastra por el suelo. El 34 pasa junto al chasis humeante de un Panzer III. El chirrido de sus orugas es el sonido de un tiempo nuevo. El tiempo de los duelos elegantes ha pasado. Ha llegado la era del exterminio masivo de técnica. El mando alemán está en shock. Todos los planes de la campaña de verano, todos los cálculos de perforación de blindaje van a la basura. Necesitan un arma nueva. Necesitan una respuesta. Urgente. El Tiger y el Panther aparecerán en los planos como reacción a este miedo. Como un intento de copiar el blindaje inclinado, pero haciéndolo a la alemana. Más grueso, más complejo, de mayor calidad. Pero mientras en Berlín dibujan nuevos monstruos, en el frente los soldados de la Wehrmacht experimentan un terror animal ante el 34. Lo llaman Mickey Mouse, por la forma característica de las dos escotillas abiertas en la torreta que recuerdan a unas orejas. Pero en este apodo no hay risa, solo histeria nerviosa. Cuando esas orejas se levantan sobre la colina, la infantería alemana sabe, sus mazos antitanques son inútiles. El tanque dejó de ser simplemente una máquina de apoyo. Se convirtió en el rey del campo de batalla. Y este rey hablaba en ruso, rugía con escape diésel y no le tenía miedo al barro. Los alemanes entendieron que cualitativamente habían perdido este asalto. Su esperanza quedó solo en la cantidad, en que los tanques rusos fueran pocos, en que las fábricas estuvieran destruidas, en que no hubiera de dónde sacar más de esos monstruos de acero. Pero volvieron a equivocarse. El tanque que encontraron en el campo era solo la primera gota de una tormenta que se avecinaba. Mientras en el frente se consumían los primeros Panzers, muy lejos en la retaguardia ocurría algo más terrible que cualquier ataque de tanques. Los trenes con equipamiento ya llegaban a las plataformas vacías y nevadas. La logística preparaba su contraataque. El hierro superó la prueba del combate. Ahora la prueba la debe superar el hombre. Por delante está el infierno helado de los Urales. Noviembre de 1941. Las vías férreas de la Unión Soviética gimen por el peso. Lo que sucede ahora, la inteligencia alemana lo llama huida, pero no es una huida. Es la mayor operación logística de la historia para el trasplante de órganos industriales. Fábricas enteras se arrancan de sus lugares habituales, se extraen de raíz de los cimientos de hormigón y se cargan en plataformas abiertas. La fábrica de locomotoras de Kharkov número 183, la cuna de la construcción de tanques. En tiempos de paz, su desmantelamiento habría tomado meses de planificación y años de trabajo. Ahora los ingenieros tienen días. Los cables no se desconectan, se cortan con hachas. Las máquinas no se desmontan, se arrancan de los anclajes con cabrestantes. En el caos de la carga,
bajo el aullido de las sirenas de ataque aéreo, a los vagones vuela todo. Prensas únicas, reservas de acero aliado, archivos de planos y personas. Miles de personas. Los trenes parten hacia el este en un flujo continuo. El intervalo entre convoyes es de minutos. Las locomotoras trabajan al límite, arrastrando un peso que supera todas las normativas. En las plataformas abiertas, cubiertas solo con lona, viajan los tornos. Al lado, en vagones de carga, donde la temperatura apenas supera el cero, viajan los torneros. Duermen sentados, apretados unos contra otros para conservar el calor. Muchos de ellos nunca volverán a ver sus casas. Su nueva dirección es Ciudad N, un punto en el mapa de los Urales donde por ahora solo hay bosque y nieve. Nizhny Tagil, diciembre. La temperatura del aire cae a menos 40 grados. El aire aquí es tan denso y helado que duele respirarlo. Los pulmones queman con cada inhalación. En este desierto blanco se detiene el tren. La gente salta de los vagones a la nieve que les llega a la cintura. Alrededor no hay talleres, ni grúas, ni viviendas. Solo taiga y tierra congelada hasta la dureza de la piedra. La tarea planteada al director de la fábrica suena como el delirio de un loco. Iniciar la producción de tanques en 2 semanas. No construir una fábrica, sino empezar a sacar producción. Los planificadores alemanes, al ver estas condiciones, habrían escrito un informe sobre la imposibilidad de cumplir la tarea. Los ingenieros soviéticos simplemente toman las palancas en silencio. La descarga se hace a mano. Bancadas de muchas toneladas se arrastran desde las plataformas sobre troncos. Las cuerdas se rompen por la tensión. La gente resbala, cae, pero se levanta. Si una máquina cae en la nieve, habrá que levantarla con las manos, y es un trabajo infernal. La grasa no rodamiento se congela y se convierte en piedra. Para girar el eje, hay que encender fogatas justo debajo del vientre metálico de la máquina. En estas condiciones, el metal cambia sus propiedades. El acero se vuelve frágil como el vidrio. De un golpe de mazo, un pasador de oruga aleado puede romperse en pedazos. Tocar el hierro congelado con la mano desnuda significa una quemadura instantánea. La piel se queda en el metal. La gente trabaja con guantes de algodón que se empapan rápidamente de aceite y se endurecen con el frío, convirtiéndose en bloques de hielo. En medio de un campo nevado, bajo el cielo abierto, se despeja un terreno. Directamente sobre el suelo congelado, sin cimientos, se colocan las máquinas. Los electricistas tiran cables directamente por la nieve, colgándolos en postes temporales. ¡Corriente! ¡Den corriente!, grita el capataz, sobreponiéndose al viento. La primera máquina cobra vida. La nieve a su alrededor comienza a derretirse por el calor del motor en marcha, convirtiéndose en un lodo sucio. El tornero se pone frente al husillo. Desde arriba le cae nieve. La viruta que sale disparada bajo la cuchilla sisea al caer en el montón de nieve. Parece surrealista. No hay fábrica, no hay paredes, no hay techo, pero la producción ya está en marcha. Las paredes comenzarán a levantarse más tarde, alrededor de la gente que ya trabaja. Los albañiles pondrán ladrillos parados en andamios, mientras abajo, en la penumbra iluminada solo por lámparas portátiles, tornearán los anillos de la torreta. El director de la fábrica, Yuri Maksaryov, camina por esta construcción fantasma. Su cara es gris por la falta de sueño, los ojos están inflamados. Hacia él corre el jefe de energía, temblando de frío en un abrigo fino. «Yuri Evgenievich, no se pueden conectar las prensas. El cable no aguantará, el aislamiento se rompe con el frío. ¡Quemaremos la subestación!». Maksaryov se detiene. Mira al energético con una mirada pesada, sin parpadear. «Si mañana no sale el primer casco por las puertas, no nos fusilarán los alemanes. Nos fusilará la conciencia. Conéctalo directo. Si se quema, lo arreglamos. Pero la gente aguantará. Los tanques no pueden esperar. A cumplir». Y cumplen. No es heroísmo laboral en el sentido de la propaganda de carteles. Es un deseo animal de sobrevivir. La gente entiende. Lo que hacen aquí, en este infierno helado, es lo único que separa a sus familias en el frente de la muerte. El cansancio desaparece, disolviéndose en el frío. Solo queda el ritmo mecánico. Tomar la pieza, fijar, tornear, quitar, repetir. El turno dura 12, 14, 16 horas. El concepto de día laboral desaparece.
Solo existe el turno y un sueño corto en la barraca, donde para 40 camas hay 80 personas. Duermen por turnos. La comida es una sopa aguada de papas congeladas y una ración de pan que en el frío se pone duro como un ladrillo. Mujeres y adolescentes reemplazan a los hombres que se fueron al frente. Un chico de 14 años se pone frente a la fresadora. Es demasiado bajo de estatura, no alcanza las manijas de control. Le ponen bajo los pies una caja de madera de proyectiles. Ahora es parte de la máquina. Sus manos, pequeñas, con sabañones por el frío, atrapan con seguridad la medida necesaria con el micrómetro. No llora. No tiene fuerzas para las lágrimas. Sabe. La cuota es de 120 piezas. Si no la hace, el tanque no andará. En los estados mayores alemanes, están seguros de que la evacuación es el fin de la industria soviética. Creen que las fábricas trasladadas empezarán a dar producción como mínimo en un año. No se puede establecer una producción de alta precisión en campo abierto, escriben los expertos de Krupp. Tienen razón. Según las leyes del mundo normal, no se puede. Pero aquí, en los Urales, las leyes del mundo normal están canceladas. Aquí rige la ley del tiempo de guerra. Lo imposible debe hacerse de inmediato. Para enero del 42, los primeros trenes con los 34 de los Urales ya parten hacia el oeste. Estos tanques son toscos. En su blindaje se ven las huellas de una soldadura descuidada, hecha por manos congeladas. No los pintan, no hay tiempo ni pintura. ¿Y para qué? Si en invierno igual se pondrán blancos por la nieve y en primavera grises por el barro. Pero dentro de estas máquinas toscas late un corazón puesto en marcha contra las leyes de la física. El diésel ruge, y ese rugido es la respuesta a los teóricos alemanes. Mientras en los talleres cálidos de Alemania los maestros ajustan las holguras, en los Urales, bajo la nevada, a menos 40 grados, un adolescente mete a mazazos el pasador de la oruga, terminando el ensamblaje. El milagro logístico se ha cumplido. La fábrica número 183 no solo se mudó, mutó. Se quitó de encima todo lo superfluo: confort, seguridad, calor, paredes, y se convirtió en pura función. La función de producir muerte para el enemigo. Los Urales se convirtieron en el corazón de acero del país, y este corazón comenzó a bombear sangre blindada con un ritmo que la inteligencia alemana no podía ni imaginar. La nieve sigue cayendo sobre las torretas aún calientes, recién soldadas. El tren da un silbido. Otra partida de tanques se va hacia la oscuridad. En el costado de una de las máquinas está escrito con tiza: «Por la patria», escrito por una mano infantil temblorosa de frío. Pero la letra es firme. El duelo pasa a una nueva fase. Ahora contra la calidad alemana juega la cantidad de los Urales, multiplicada por una furia helada. En las oficinas de diseño del Reich reina una limpieza estéril. Aquí, bajo la luz brillante de las lámparas, nace la perfección. El ingeniero alemán no es solo un técnico, es un artista que trabaja con metal. Su filosofía es simple y parecería indiscutible. La mejor arma vence a la peor. Por eso cada componente del tanque Tiger o Panzer se diseña como una obra maestra de mecánica de precisión. Las tolerancias se miden en micrones. Los engranajes de la caja de cambios pasan por un pulido de múltiples etapas para asegurar un acople ideal y una marcha silenciosa. En los talleres de la compañía Henschel, un maestro en bata blanca toma en sus manos una pieza terminada. Se pone las gafas, toma una lupa y lentamente, con amor, examina la superficie. Si encuentra aunque sea un rasguño, una rebaba, la pieza se irá a la basura. La calidad es una religión. El tanque alemán debe ser fiable, cómodo y duradero. Está calculado para años de explotación. En esta lógica hay solo un defecto: no toma en cuenta la realidad del frente oriental. A miles de kilómetros de Essen, en un despacho lleno de humo y frío en Nizhny Tagil, el diseñador jefe Alexander Morozov mira los planos del T-34. Ante él no está la tarea de crear un tanque ideal. Ante él está la tarea de crear un tanque que puedan armar las manos de colegiales de ayer en un solo turno. Morozov toma un lápiz rojo. Con un movimiento brusco tacha componentes enteros. «Quitar», les lanza a los tecnólogos. «Esto sobra, es demasiado complejo». «Pero Alexander Alexandrovich,
Eso reducirá la vida útil del motor en 200 horas, objeta el ingeniero principal, tratando de salvar el complejo sistema de filtración. El tanque vive en combate 3 ataques. Eso es un máximo de 40 horas. ¿Para qué necesita una vida útil de 200? No necesitamos un motor eterno para un difunto. ¡Corten! Es una aritmética cruel, pero precisamente ella se convierte en la filosofía de la construcción de tanques soviética. Del diseño del T-34 se desecha sin piedad todo lo que no influye en la capacidad de andar y disparar. Menos 900 piezas. 900 elementos que había que fundir, tornear, templar y ensamblar simplemente desaparecen de la ficha tecnológica. En lugar de fresado, estampado. En lugar de uniones con pernos, soldadura tosca. En lugar de asientos blandos, lona sobre un marco de madera. Renuncia a los aros de goma en las ruedas debido al déficit de caucho. Ahora el tanque retumba al andar como una trituradora de piedras. La tripulación se queda sorda por el choque de metal contra metal, pero la fábrica ahorra toneladas de caucho escaso y miles de horas hombre. El maestro alemán gasta 4 horas en pulir un eje. El adolescente soviético Nizhny Tagil ni siquiera sabe qué es pulir. Toma la pieza, recién enfriada tras la forja, y la mete en la máquina. Una pasada de la cuchilla. Una viruta del grosor de un dedo cae al suelo. ¿Las medidas están en tolerancia? En tolerancia. El siguiente. La superficie de la pieza es áspera, tosca, con marcas de la cuchilla. El control de calidad alemán se desmayaría. El representante militar soviético pone el sello «Aceptado». En el taller de soldadura ocurre una verdadera revolución que los alemanes pasaron por alto. La soldadura manual requiere cualificación. Al soldador hay que enseñarle años para que la costura sea pareja y hermética. La URSS no tiene años, tiene días. El académico Patton implementa la soldadura automática bajo capa de fundente. Ahora el proceso se ve así. Un chico coloca las láminas de blindaje, cubre la unión con polvo y presiona un botón. El autómata se arrastra por la costura solo. No se ve el arco, no hay salpicaduras. La costura resulta tosca, gruesa, parecida a una cicatriz, pero es monolítica. La penetración es de tal profundidad que el blindaje es más probable que se rompa en un lugar nuevo a que se abra por la costura. Los ingenieros alemanes, estudiando los tanques capturados, notarán con horror: estas costuras no están hechas por humanos, es trabajo de máquina. No podían creer que los rusos automatizaran un proceso que en Alemania se consideraba la cima del arte artesanal. El diálogo en el despacho del tecnólogo jefe de la fábrica se convierte en gritos. El jefe de taller tira sobre la mesa una pieza, la palanca de cambios. Parece un pedazo de varilla al que le han soldado de cualquier manera un pomo. «¿Quiere que ponga esto en un tanque?», grita. «Es una vergüenza. Los soldados se harán sangre en las manos». «Los soldados se quemarán en el tanque si no sale del taller hoy», responde duramente el tecnólogo, sin levantar la vista de la planilla. «¿Cumple la función? ¿Mete la marcha?». La mete si le das una patada. «Entonces la ponemos. La pintarán en la unidad». Siguiente pregunta. Aquí en la retaguardia ocurre un quiebre de mentalidad. Los ingenieros de la vieja escuela, acostumbrados a la cultura de producción, se ven obligados a matar al perfeccionista que llevan dentro. Aprenden a pensar en categorías de necesario y suficiente. Si la pieza se puede no pintar, no se pinta. Si la tapa de la escotilla se puede estampar de una lámina y no fundir en molde, se estampa. El enfoque alemán es la creación de un mecanismo complejo a partir de muchos componentes ideales. El enfoque soviético es la creación de un sistema único y tosco, donde la calidad de la pieza individual no importa. Solo importa el resultado final, el disparo. El T-34 se convierte en el fusil Kalashnikov sobre orugas. Las holguras son enormes, todo retumba y se sacude. Pero precisamente esos espacios permiten que el mecanismo funcione en el barro, en el polvo, en el frío, cuando el mecanismo alemán delicado se traba por un solo grano de arena. El taller alemán parece un quirófano, el taller soviético parece la boca de un volcán. Aquí vuela la escoria, hay humo, huele a aceite quemado y sudor. Aquí no hay lugar para la estética. El tanque que sale de la línea de montaje se ve aterrador. En el blindaje hay huellas de laminado,
En la torreta hay excesos de fundición parecidos a celulitis. Las costuras de soldadura sobresalen como bultos. Para el ojo alemán esto es fealdad. Es un insulto al pensamiento ingenieril. Mire esta escotilla del conductor. Mueca con asco el oficial alemán encargado de los trofeos, inspeccionando una máquina destruida. Las ranuras son tales que cabe un dedo. El agua entra a chorros durante la lluvia, salvajes. No entiende una cosa. Mientras su fábrica en Alemania hacía una escotilla ideal, hermética, con sellos de goma y manija cromada, esta fábrica salvaje en los Urales hizo 50 escotillas con huecos. En esta guerra la cantidad se convierte en una nueva calidad. La simplicidad del diseño permite desplegar la reparación directamente en el campo. Una transmisión rota de un Tiger hay que llevarla a la fábrica en Alemania, o llamar a una brigada especial con grúa. Una transmisión rota de un T-34 la pueden reparar el conductor mecánico y un par de soldados en el bosque, usando un mazo, una barra y malas palabras. La tosquedad soviética resultó no ser un signo de atraso, sino la cima de la adaptación. Fue el triunfo del utilitarismo. Los diseñadores entendieron la terrible verdad de la guerra. El tanque es un material consumible, es un proyectil. Un proyectil no debe ser bonito, debe ser mortal y barato. Alexander Morozov deja el lápiz. El plano se ha vuelto casi blanco por los cambios introducidos. Solo quedó el esqueleto de la máquina, nada extra. El minimalismo absoluto de la muerte. A producción, dice en voz baja. De inmediato. El tiempo ahorrado en estos planos se convierte en miles de máquinas, y este tiempo comienza a correr no a favor del Reich. La matemática de la guerra entra en vigor, y sus ecuaciones no se resuelven con la calidad del acero, sino con la cantidad de horas. 30 días contra 180. Esta fracción será una sentencia. En los despachos de Berlín, el tiempo fluye de otra manera. Se mide por cambios de guardia, pausas para el almuerzo y días libres. En el Reich creen que la guerra la gana la calidad, y la calidad no tolera prisas. El nacimiento del tanque pesado Tiger es un acto sagrado. Es un proceso extendido por medio año. 180 días. Imaginen este ciclo. Un enorme taller de la fábrica Henschel. Silencio, interrumpido solo por el zumbido de herramientas eléctricas. El casco del futuro gigante está en la grada durante semanas. A su alrededor caminan brigadas de especialistas muy específicos. Los electricistas montan un cableado complejísimo, colocando los cables en mazos prolijos, marcando cada cable con una etiqueta de color. Los hidráulicos ajustan el sistema de giro de la torreta, logrando una suavidad de marcha digna de un mecanismo de relojería. Los maestros instalan los instrumentos de observación, limpiando la óptica con una gamuza especial. Cada soldadura se revisa con rayos X. Cada perno se aprieta con una llave dinamométrica con la fuerza exacta. Si la rosca va dura, cambian el perno. No es producción de armas, es la creación de un monumento de ingeniería. Cuando el Tiger finalmente sale por las puertas, es perfecto. Está listo para destruir. Pero mientras los alemanes hacían este único tanque, el calendario contó 6 meses. Y ahora trasladémonos 4.000 kilómetros al este, a Nizhny Tagil. Aquí el tiempo no fluye, vuela, quemándose en los hornos Martín. Aquí no existe el concepto de grada, aquí hay una línea de montaje. Y esta línea es una soga en el cuello de la Wehrmacht que se aprieta con cada metro de movimiento de la cinta. Mientras los maestros alemanes hacían magia sobre un Tiger, la fábrica soviética produjo 21 T-34. Una matemática asesina. 1 contra 21. No es una relación de pérdidas, es una relación de velocidades. El ciclo soviético de producción está comprimido a 30 días. Desde el trozo de mineral hasta el disparo en el polígono, 1 mes. Esto fue posible no gracias a un milagro. Los milagros en la metalurgia no existen. Es el resultado de una racionalización brutal y una tensión sobrehumana. La fábrica pasó al método de flujo. El tanque ya no se queda en un lugar acumulando piezas, se mueve, se arrastra por el taller como una res en el matadero, y en cada metro le implantan nuevos órganos. La cinta no se detiene ni un segundo, se mueve a tirones, marcando el ritmo de vida de miles de personas.
La parada de la cinta es una emergencia que se investiga como sabotaje. ¿Terminó el turno? La cinta sigue. ¿Almuerzo? La cinta sigue. ¿Alarma aérea? La cinta sigue. La gente come directamente en sus puestos de trabajo, mordiendo el pan con manos aceitosas, sin apartar la vista de la pieza que se arrastra. En el taller hay un estruendo que hace vibrar el suelo. Es la voz de un organismo gigante digiriendo metal. Aquí no hay responsabilidad individual por todo el tanque. Aquí cada uno es esclavo de su operación. Tienes 3 minutos para apretar 6 tuercas en la rueda. No alcanzaste. La rueda se fue sin tuercas, y el defecto detendrá toda la línea. No tienes derecho a no alcanzar. El jefe de taller camina a lo largo de la línea de ensamblaje. Sus botas golpean sobre la viruta metálica que cubre el suelo. Se detiene junto al capataz del sector de transmisión. La cara del capataz está negra de hollín. Solo se ven el blanco de los ojos y los dientes. El plan del turno ha aumentado. Lanza el jefe, sin levantar la voz, pero se le oye incluso a través del estruendo. Hay que dar 5 máquinas más sobre el gráfico. El frente arde. El capataz escupe al suelo. La gente se cae Petrovich. Tercer turno sin dormir. Mira, Sidorov se durmió parado. Casi cae bajo la prensa. No somos de hierro. La gente no es de hierro, concuerda el jefe, mirando el casco del tanque que pasa flotando. Pero los tanques son de hierro. Si no cumplimos el plan, los alemanes vendrán aquí. Y entonces dormiremos eternamente. Levanta a la gente, echa agua en las caras, dales alcohol. No me importa cómo, pero que las máquinas salgan. Y las máquinas salen. Es una carrera de supervivencia, donde el cronómetro es más aterrador que la ametralladora. El trabajo necesario para fabricar un T-34 bajó de 8.000 horas hombre en el 41 a 3.000 en el 43. Los alemanes gastaban en un Panzer 200.000 horas hombre. Sientan ese abismo. Mientras el obrero alemán, silbando una melodía de Wagner, hace una operación, el obrero soviético hace 60. ¿La calidad? Nadie habla de ella en categorías de bueno. Se habla en categorías de aceptable. El tanque debe recorrer 300 kilómetros y disparar 100 veces. Todo lo que supere eso es un lujo. Los motores, que antes pasaban rodaje en bancos durante días, ahora ruedan un par de horas. El aceite que echan es el más barato. En lugar de rodamientos escasos, ponen bujes de deslizamiento. Pero precisamente esta matemática primitiva rompe la columna vertebral de la estrategia alemana. Los generales de la Wehrmacht, al planificar operaciones, parten de las normas clásicas de reposición de pérdidas. Piensan, destruimos una división rusa, necesitarán 3 meses para reformarse. No saben que la fábrica en Tagil ya produjo técnica para 2 nuevas divisiones mientras ellos escribían el informe. La visualización de este flujo aterra. Imaginen las puertas del taller de ensamblaje. Cada 30 minutos, envuelto en el humo azulado del escape diésel, sale un tanque nuevo. Aún no ha pasado la aceptación militar. Aún no se ha secado la pintura de los números tácticos y ya va a la plataforma ferroviaria. El tren no se forma en días, sino en horas. Las plataformas se pierden en el horizonte. No es un arroyo, es un río caudaloso de acero. Los alemanes pelean con un ejército y la URSS pelea con una fábrica. La fábrica es una impresora 3D gigante que imprime tanques más rápido de lo que la Wehrmacht logra recargar sus cañones. En el despacho del director de la fábrica cuelga un gráfico. La línea roja de producción sube casi verticalmente. Es el cardiograma de la guerra. Cada pico en este gráfico es la noche de insomnio de alguien, la espalda rota de alguien, el infarto de alguien junto a la máquina. Pero el precio está pagado. El tiempo se comprimió. 6 meses contra 1. Elegancia contra avalancha. Producto artesanal contra producto masivo. El genio ingenieril alemán se arrinconó a sí mismo en la trampa del perfeccionismo. Crearon a los mejores gladiadores del mundo, pero los soltaron en la arena contra langostas. El gladiador puede matar a 10, 20, 100 enemigos, pero cuando son miles y salen de todas las grietas sin detenerse ni un instante, la espada del gladiador se desafila. Y en los Urales, el turno continúa. La sirena ruge, pero nadie se va. El relevo simplemente se para al lado,
tomando la manija de la máquina sin detener la rotación del husillo. El trabajo se pasa como un testigo en una carrera. El calor de las manos de un obrero cambia al calor de las manos de otro. El metal no debe enfriarse. El tiempo no debe detenerse. 30 días. 30 días para convertir un pedazo de tierra en arma de venganza. Esta carrera ya se ganó en los talleres. Ahora los resultados de esta matemática deben verse en el frente. Y cuando esta avalancha de acero barato, tosco pero numeroso, llegue a la primera línea, los haces alemanes entenderán. Su maestría ya no significa nada. Primavera de 1942. El viento de la estepa trae olor a quemado y metal sobrecalentado. Stalingrado. Este nombre aún no se ha convertido en símbolo de catástrofe para Alemania, pero el volante ya está girando. Los generales alemanes miran con binoculares los edificios de la fábrica de tractores de Stalingrado. Para ellos es simplemente el objetivo número 1 en el mapa del sector. Un punto negro y gordo que hay que borrar con la goma de la artillería. No entienden que no están mirando una fábrica, están mirando el cañón de una pistola puesta en su sien. Aquí, a orillas del Volga, ocurre una fusión única en la historia de las guerras. La línea del frente y la línea de ensamblaje dejan de existir como conceptos separados. La cerca de la fábrica es la vanguardia, el taller es la retaguardia. La distancia entre el nacimiento del tanque y su muerte se reduce a unos pocos cientos de metros. Dentro de los talleres de la STZ hay un estruendo infernal. Pero no es solo el ruido de las máquinas. Son las explosiones de las minas alemanas cayendo en el techo. Los vidrios en los niveles superiores hace tiempo que volaron. Bajo los pies crujen los pedazos de vidrio mezclados con viruta de acero. Pero la línea de montaje se arrastra, se mueve con la terquedad de un condenado. Los tanques que salen de esta cinta se ven horribles, no tienen pintura. Ya no hay tiempo para el taller de pintura. Los cascos brillan con el resplandor desnudo y depredador del acero sin tratar, cubierto en lugares por manchas rojas de óxido. Las costuras de soldadura aún humean. Si pones la mano en el blindaje te puedes quemar. No es una metáfora. El metal está físicamente caliente. La máquina nace en fiebre. Las puertas del taller se abren de par en par. De la penumbra, cortando nubes de polvo, sale disparado un T-34. Sin números tácticos, sin estrellas. Simplemente un pedazo de hierro relleno de explosivos y furia. La tripulación salta las escotillas en marcha. El conductor mecánico, que acaba de recibir la máquina, ni siquiera tuvo tiempo de probar las palancas. Su rodaje son los primeros 5 minutos de combate. Su examen es la supervivencia. En el lado alemán, a medio kilómetro de la fábrica, un oficial de la Wehrmacht corrige el fuego. Objetivo, salida del taller de ensamblaje, con explosivos, fuego rápido. Los proyectiles caen agrupados. La tierra vuela en fuentes. Uno de los proyectiles golpea la oruga del tanque que acaba de salir. La máquina se sacude, da media vuelta y se queda quieta. De las escotillas sale humo. ¡Listo!, grita el artillero del cañón alemán. ¡Impacto directo! Pero la alegría dura exactamente 10 segundos, porque de las mismas puertas, esquivando el chasis ardiendo de su predecesor, sale un segundo tanque, y tras él un tercero. Esto rompe la psiquis. El soldado alemán está acostumbrado a pelear con un número finito de enemigos. Sabe, en el batallón hay tantas máquinas, si destruyes 10 quedan menos, pero aquí esa lógica no funciona. Aquí la aritmética es impotente. Destruyes un tanque y la fábrica al instante escupe uno nuevo. Parece una lucha con la hidra. En lugar de una cabeza cortada crecen instantáneamente 2 nuevas y muerden de inmediato. El diálogo en la trinchera alemana está impregnado de un miedo pegajoso. Hans, veo una columna. Vienen directo de los talleres. ¿Cuántos son? No lo sé. Perdí la cuenta en el 12. No se acaban. ¿De dónde sacan tanto hierro? Si bombardeamos la subestación. No necesitan luz para matarnos. Carga subcalibre. Más rápido, antes de que rompan el flanco. Los tanques van al ataque sobre ruedas, en el sentido literal. No tienen la carga completa de munición. Los proyectiles se cargan justo antes de las puertas. Las cajas las pasan los obreros con ropa de trabajo aceitosa. A veces en los tanques se sientan los mismos obreros. Los que ensamblaban la transmisión ahora tiran de sus palancas.
Los que ajustaban la mira, ahora miran por ella a los cascos alemanes. Es surrealismo industrial. La infantería alemana ve cómo se les viene encima no solo técnica militar, sino la misma industria de la Unión Soviética. El estruendo de las orugas se funde con el estruendo de las prensas que siguen trabajando en la profundidad de los edificios destruidos. Mientras el borde delantero de la defensa libra combate, a 100 metros atrás, en el taller, un fresador tornea una pieza para el siguiente tanque, sin prestar atención al silbido de las balas que atraviesan las paredes de chapa. En Stalingrado el concepto de vida útil de la técnica desaparece. El tanque vive no horas, sino minutos. Pero esos minutos alcanzan para disparar, aplastar un nido de ametralladoras y dar tiempo al siguiente tanque para salir por las puertas. Es una línea de montaje de muerte trabajando en tiempo real. Las pérdidas son enormes, pero el flujo no se agota. Los informes alemanes de esa época están llenos de desconcierto. Los tanques rusos aparecen como de debajo de la tierra. Su estado técnico es horrible, pero su cantidad aplasta cualquier táctica. El enemigo se enfrenta por primera vez a una guerra total, donde no hay división entre frente y retaguardia. Toda la ciudad es un gran mecanismo de destrucción. En el verano de 1942, bajo los muros de la STZ, la maquinaria militar alemana empieza a patinar. Sus engranajes se atascan con carne y hierro. Las divisiones de élite de Paulus, que cruzaron toda Europa, se empantanan en este flujo de blindaje crudo. Queman cientos de máquinas, pero en el horizonte aparecen nuevos trenes. El tanque sin pintura, con aceite y hollín, se convierte en el símbolo de esta etapa de la guerra. Ya no es un duelo hermoso de tecnologías, como en el 41. Es una pelea sucia y cruel en un callejón, donde gana el que tiene la manopla más pesada y quien está dispuesto a aguantar el dolor más tiempo. La tosquedad soviética aquí alcanza su apogeo. ¿Para qué pintar el tanque si se quemará en una hora? ¿Para qué poner faros si el combate es de día? ¿Para qué asientos si se puede sentar en una caja de proyectiles? El utilitarismo, llevado al absurdo, se convierte en eficiencia llevada al absoluto. La ruptura de esquema en el enemigo es total. Esperaban que los rusos economizaran las últimas reservas. En cambio recibieron una avalancha. Una avalancha de acero caliente, recién soldado, que no conoce piedad ni miedo. Y en este estruendo, en el humo de Stalingrado ardiendo, el soldado alemán empieza a entender. Esta guerra no se puede ganar con disparos. Porque a cada disparo suyo, responde una sirena de fábrica anunciando el nacimiento de un nuevo vengador. El blindaje aún está tibio, la soldadura aún no se ha enfriado. Pero la muerte que trae este tanque es helada. La línea de montaje no se detiene, el duelo continúa, pero ahora la iniciativa pasa a quienes son capaces de hacer armas más rápido de lo que el enemigo logra recargar sus cañones. Año 1943. El arco de Kursk. Si se mira este campo desde la altura de vuelo de un avión de ataque, parece un vertedero gigante. El horizonte está cubierto de un humo graso y aceitoso que ni siquiera el viento fuerte puede dispersar. Aquí la tierra está tan impregnada de metal que las brújulas se vuelven locas. Es un cementerio de técnica que se pierde en el infinito. La batalla de Kursk y la carnicería de Rshev ya no son simples batallas. Es una guerra de desgaste total. Es una balanza, en uno de cuyos platos está la calidad alemana y en el otro, la reparabilidad soviética. Y el plato de la balanza empieza a inclinarse inexorablemente hacia el lado de quienes saben resucitar de entre los muertos. El general alemán en su búnker lee el informe de bajas del enemigo. Las cifras son astronómicas. Según sus cálculos, el ejército de tanques de Rotmistrov debería haber dejado de existir ayer. Los rusos perdieron cientos de máquinas. Los campos están sembrados de sus chasis humeantes. Según todas las leyes de la ciencia militar, es una derrota aplastante. La unidad debe ser retirada a la retaguardia para reorganizarse como mínimo por 2 meses. Pero pasan 3 días, solo 3 días, y la inteligencia informa. Los cuerpos de tanques rusos están de nuevo en posiciones. La cantidad está restaurada al 80%. El general lanza el lápiz al mapa. Es imposible. Contradice la lógica. ¿De dónde sacan los tanques? ¿Los tiran del cielo? ¿Los cultivan en la tierra? La respuesta no está en el cielo, sino en el barro de la tierra de nadie. Tan pronto oscurece, al campo, aún humeante por el combate diurno,
salen arrastrándose sombras extrañas. No es infantería. Son vehículos de reparación, ambulancia técnica. Gente con chaquetones aceitados, con caras negras de hollín, se arrastran hacia las máquinas dañadas. No tienen armas, excepto sopletes y equipos de soldadura. Su enemigo no son los alemanes, sino el tiempo y el peso del metal. Ahí está un T-34. Tiene el costado perforado, la torreta trabada, las orugas rotas. Para el ejército alemán, un tanque así es una pérdida irrecuperable. Hay que evacuarlo con grúas a la retaguardia profunda, a la fábrica. Pero el sistema soviético funciona de otra manera. Los reparadores examinan la herida de la máquina. «Pasante en el motor», ronca el mayor, alumbrando con la linterna en el agujero. «¿Tocó el diésel?» «No, pasó más arriba, rompió los radiadores». «Basia, trae la chapa de aquel quemado». Corta un pedazo, soldamos un parche. Soldamos los radiadores. Para la mañana debe andar. Empieza una cirugía espeluznante. Directamente en el campo, bajo el silbido de balas perdidas, el soplete corta el blindaje del tanque muerto para trasplantarlo al vivo. Las chispas de la soldadura en la noche son un excelente blanco para los francotiradores. Por eso sueldan cubiertos con una lona, asfixiándose con el humo venenoso en un espacio cerrado. El tanque soviético está diseñado de tal manera que se puede arreglar con un mazo y groserías. ¿Rueda rota? La sacamos del cadáver vecino, la ponemos aquí. ¿Caja trabada? Sacamos la tapa, tiramos los pedazos del engranaje, echamos aceite, cerramos. ¿Retumba? Sí. ¿Vibra? Sí. Pero anda y dispara. Y ahora miremos el lado alemán. Ahí está el Tiger, poderoso, invulnerable Tiger. Tiene rota solo una rueda, pero los ingenieros alemanes, persiguiendo la suavidad de marcha, aplicaron una suspensión ajedrezada. Las ruedas se superponen unas a otras en varias filas. Para cambiar una rueda interna, hay que quitar 4 externas. En las condiciones de un campo sucio, bajo fuego, sin una grúa especial, es imposible hacerlo. La tripulación del Tiger se sienta junto a su máquina entera, formidable, pero inmovilizada, y llora de impotencia. Saben, si se retiran, tendrán que volar este tanque. 60 toneladas de acero de alta tecnología, medio año de trabajo de fábrica, millones de marcos se convierten en un montón de chatarra por una sola pieza que es imposible cambiar en condiciones de campo. El diálogo de los técnicos alemanes está lleno de desesperación. Hans, la grúa no vendrá, el puente está destruido. No podemos abandonar la máquina, solo tiene una rueda rota, el cañón está entero, el motor funciona. Orden de retirada, pon la carga de termita en la recámara. Maldito barro ruso, maldita ingeniería. La técnica alemana muere una vez. La técnica soviética muere y resucita muchas veces. Un mismo T-34 puede ser alcanzado 3 veces en un mes. 3 veces lo sacan del campo de batalla con tractores. 3 veces le sueldan los agujeros, lavan la sangre de la tripulación de adentro, sientan gente nueva y lo envían de vuelta. Los alemanes con horror los llaman tanques zombies. Ven en el blindaje de las máquinas que atacan las cicatrices de sus propios proyectiles. Lo matamos la semana pasada. Recuerdo ese impacto en la torreta. ¿Por qué está aquí de nuevo? Es una guerra de recursos, donde la logística de reparación es más importante que el calibre del cañón. Los batallones de reparación soviéticos devuelven al servicio hasta el 70% de la técnica dañada. Son cientos de máquinas al día. Es un ejército de tanques entero que no requiere producción, sino solo soldadura y repuestos. En Kursk, esta diferencia de filosofía se vuelve fatal. Las divisiones alemanas se derriten. Cada Ferdinand o Panzer perdido es una pérdida irreparable. Esperar reposición desde Alemania toma meses. El ferrocarril está sobrecargado, los partisanos rompen las vías, y los regimientos rusos se reponen allí mismo. Las brigadas de fábrica llegan al frente en trenes enteros. Traen consigo motores listos, transmisiones, cañones. El taller de campo parece una sucursal del infierno. Barro hasta la rodilla, mezclado con aceite de máquina y grasa. La gente no duerme por días. Caras grises, ojos rojos. Arrastran piezas pesadísimas a mano,
usando palancas de recortes de tubos. ¡Dale, empuja!, gritan los hombres, metiendo la barra de torsión en su lugar a golpes de martillo pesado. El sonido del metal cubre el cañoneo. Aquí no hay ajuste fino. Aquí rige la ley de la fuerza bruta. ¿Entró? ¡Entró! Aprieta las tuercas mientras está caliente. Una hora después el tanque, sacudiéndose y estornudando humo, se arrastra hacia el frente. En su costado una costura fresca, aún sin pintar, brillando plateada sobre el fondo negro. Esta es la victoria de la doctrina de la simplicidad. Los alemanes crearon armas para una guerra ideal, donde hay bases de suministro, grúas y tiempo. Los soviéticos crearon armas para la guerra real, para una guerra donde el barro tapa todas las rendijas, donde no hay repuestos, y el mecánico es un tractorista de ayer que sabe arreglar la técnica con lo que encontró bajo los pies. En miles de informes y reportes de la Wehrmacht de ese periodo se asoma una idea. Destruimos su técnica, pero no disminuyen. Es una sensación de desesperanza. Disparas a una pared, la pared se derrumba, pero detrás crece una nueva. Aún más gruesa, aún más tosca. La chatarra en los campos de batalla no es basura para la economía soviética, es un recurso. Equipos especiales de trofeos recogen todo. Tanques alemanes, tanques propios, restos de aviones. Todo se usa. El acero alemán se funde para hacer con él proyectiles soviéticos. El ciclo del metal en la naturaleza de la guerra. Hacia el final de 1943 queda claro. Las bestias alemanas invencibles, Tigers y Panthers, perdieron. Perdieron no porque fueran más débiles, eran más fuertes, pero eran demasiado complejas para este mundo. Eran primadonas que exigían cuidados. El T-34 era un soldado modesto que podía pelear con un pulmón perforado y en una pierna. Precisamente estas máquinas heridas, remendadas, aterradoras con parches toscos en los costados, comienzan a empujar a la Wehrmacht hacia el oeste. El lazo logístico se aprieta. El tiempo del producto artesanal terminó. Llegó el tiempo de la resurrección masiva. Verano de 1944. Los pantanos bielorrusos, que los estrategas alemanes consideraban impasables para la técnica pesada, empiezan a temblar. No es un terremoto, es resonancia. Miles de motores diésel, trabajando en ralentí en los bosques, crean un zumbido de baja frecuencia que hace vibrar el agua en los charcos y caer las agujas de los pinos. La operación Bagration aún no ha comenzado, pero el aire ya está electrificado por la tensión de millones de caballos de fuerza, listos para soltarse de la cadena. Si antes la ofensiva soviética era la ruptura de una presa, ahora es una inundación global. Un tsunami industrial. Por las vías férreas hacia el oeste no van trenes individuales, sino una cinta continua de transportes. Los intervalos están reducidos al límite de seguridad. Los despachadores en las estaciones no duermen por días, dejando pasar este flujo infinito de metal. En las plataformas abiertas hay nuevos T-34 con calibre 85. Las torretas se hicieron más grandes, los cañones más largos. Ya no son esos caballos de trabajo del 41. Son depredadores a los que les crecieron colmillos, capaces de perforar el blindaje frontal de los Tigers. En los estados mayores alemanes reina un silencio siniestro. Los mapas en las mesas de los oficiales se ponen rojos por la cantidad de marcas de unidades soviéticas. La inteligencia informa sobre una concentración de técnica que no cabe en la cabeza. Es un error. Limpia nerviosamente el monóculo un coronel alemán. No se pueden juntar tantos tanques en un solo sector. No tendrán suficiente combustible. Tienen combustible, Herr Coronel. Responde en voz baja el ayudante. Tienen todo. Pusieron tuberías de combustible por el fondo de los lagos. Construyeron caminos de troncos a través de los pantanos en una noche. No es un ejército, es un hormiguero que decidió arrasarnos. Y la presa se rompe. El 23 de junio el horizonte se enciende. Preparación de artillería de tal densidad que el paisaje cambia hasta ser irreconocible. Y luego viene el acero. Los ametralladores alemanes, acostumbrados a cortar la infantería, ven frente a ellos un muro de blindaje. Los tanques no van en cuñas, no en columnas, van en avalancha. De extremo a extremo del campo de visión, solo torretas verdes con estrellas rojas y franjas blancas de identificación aérea.
En esta fase de la guerra, la calidad de la técnica alemana pierde definitivamente sentido ante la cantidad soviética, multiplicada por la maestría creciente. El Tiger puede destruir 5 T-34, pero le salen 20. Mientras gira su pesada torreta, apuntando el cañón a uno, otros 3 ya le entran por los costados. Es la caza de una manada de lobos a un oso. El oso es fuerte, pero la manada es infinita. En la retaguardia, en el puesto de mando, los generales soviéticos miran el mapa. Ahora sus diálogos suenan diferente. Desapareció el nerviosismo del 41, se fue la tensión del 42. Apareció la seguridad fría y calculadora de capataces que saben exactamente cuántos ladrillos se necesitan para construir un muro y tienen una montaña de ladrillos. El comandante del frente, Rokossovski, está sobre el mapa, marcado con flechas azules y rojas. Camarada comandante, informan de falta de proyectiles en las unidades de vanguardia del cuerpo. Informa el oficial de enlace. Rokossovski ni siquiera se da vuelta. Transmita al comandante de cuerpo que no ahorre. Los trenes están en descarga, que peguen por áreas, que aren cada arbusto. Tenemos más metal que ellos tierra. Entendido, no ahorrar. Más metal que tierra. Esta frase se convierte en el lema del año 44. La industria soviética llegó al pico de su potencia. Las fábricas, evacuadas en el 41, echaron raíces en la tierra de los Urales, se rodearon de nueva infraestructura y ahora funcionan como un mecanismo de destrucción perfectamente ajustado. Cada mes el frente recibe miles de máquinas nuevas. Las pérdidas ya no son una tragedia. Las pérdidas son solo estadística, una columna en el informe que se cubre al instante con nuevos suministros. El Grupo de Ejércitos Centro Alemán, la columna vertebral del Frente Oriental, deja de existir en 2 semanas. No se retira, es triturado. Es arrastrado bajo las orugas de esta armada de acero. Los caminos están atascados de técnica alemana abandonada, Panthers parados sin combustible, Ferdinands abandonados por averías. La gran máquina alemana se detuvo porque se le acabaron los recursos, y pasando junto a estos monumentos al genio ingeniero alemán, chirriando y echando nubes de humo azulado, corren hacia el oeste miles de tanques soviéticos. En este momento cambia la psicología de la guerra. El tanquista soviético deja de sentirse víctima. Siente a sus espaldas el poder de un imperio industrial gigante. Sabe, si lo derriban, su tripulación se pasará a una nueva máquina mañana mismo. «Mira, Serioza, ¿cuántos son?», grita el cargador, mirando por la escotilla en la marcha. «Hasta el horizonte mismo». «Es fuerza, hermano», responde el comandante, acomodándose el casco. Ahora los vamos a aplastar no con habilidad, sino con peso. Simplemente los vamos a untar. Para enero de 1945, la relación de fuerza se vuelve grotesca. En la dirección Vístula-Oder, contra un puñado de fanáticos y restos de divisiones de élite de la Wehrmacht, se alza una fuerza que es imposible detener físicamente. Cerca de Berlín, la densidad de artillería y tanques por kilómetro de frente alcanza tales valores que los soldados alemanes simplemente no tienen dónde esconder la cabeza. Un miliciano del Volkssturm alemán, un viejo con un Panzerfaust, mira desde un sótano en los suburbios de una ciudad alemana. Ve la calle, y toda la calle está atascada de acero. Tanques pesados IS-2, Joseph Stalin, con sus monstruosos cañones de 122 milímetros, de un disparo derriban pisos enteros de edificios. Los proyectiles de estos monstruos arrancan las torretas de los tanques alemanes junto con el anillo. Ya no es una guerra de máquinas, es una paliza. No se acaban, susurra el viejo bajando el arma. Dios nos abandonó. No es un ejército, es una langosta de hierro. La estrategia alemana, construida sobre el ahorro, la precisión y el cálculo, se estrella contra la filosofía de la abundancia. ¿Para qué apuntar a la tronera si se puede derrumbar toda la casa? ¿Para qué rodear un nudo de defensa si se puede nivelar con la tierra con artillería y planchar con las orugas de tanques pesados? El tsunami industrial cubre Europa. Berlín ya siente el temblor de la tierra. Ese temblor es el trabajo de miles de prensas en Nizhny Tagil, Chelyabinsk, Sverdlovsk. Siguen estampando muerte, sin bajar el ritmo ni un segundo. La inercia de este volante es tal que solo el Océano Pacífico puede detenerlo, o la capitulación total del enemigo. En el vagón del Estado Mayor de Chukov,
que se mueve hacia la capital alemana, suena bajito un gramófono. El mariscal mira por la ventana los interminables trenes con tanques cubiertos de lona que pasan flotando. «Transmitan a Moscú», le dice al ayudante, sin apartar la mirada de la ventana. «Que preparen los fuegos artificiales y que transmitan a los directores de las fábricas. Ellos ya ganaron su guerra. Ahora nos toca a nosotros». La avalancha llegó a la guarida de la bestia. Las puertas de acero se cierran de golpe. No hay salida. La matemática de la victoria termina su demostración. Otoño de 1944. Cuartel general del Mando Supremo del Ejército de Tierra en Sosen. Aquí, en profundos búnkeres de hormigón, protegidos de las bombas por una capa de muchos metros de tierra y acero, hay silencio. Presiona los oídos más fuerte que el estruendo del cañoneo en el Vístula. Aquí no hay barro, no hay piojos, no hay olor a carne quemada. El aire está acondicionado, purificado y estéril. Los oficiales del Estado Mayor caminan inaudibles, por alfombras, pasándose carpetas con el sello Alto Secreto. Pero en sus ojos hay vacío. El coronel general Heinz Guderian, creador de las fuerzas de tanques alemanas, el hombre cuyas teorías de la guerra relámpago alguna vez pusieron a Europa de rodillas, está sentado ante una pesada mesa de roble. Ante él no hay un mapa de acciones de combate. Ante él hay un informe consolidado del Ministerio Imperial de Armamento. Este documento es más terrible que cualquier ataque de tanque soviético. Es la demostración matemática de la muerte del Reich. Guderian toma la hoja. El papel es grueso, caro. La fuente de la máquina de escribir es impecable. Pero las cifras impresas en ella gritan. 79.000. Pronuncia en voz alta. Su voz suena sorda en el despacho revestido de madera. Enfrente está sentado el jefe del Estado Mayor de Mando Operativo, Alfred Jodl. No levanta la vista de sus papeles, pero su mano con el lápiz se detiene. ¿Qué ha dicho, Heinz? 79.000 tanques. Eso produjo la Unión Soviética en los últimos 3 años. ¿Y nosotros? Nosotros hicimos 27.000. Guderian tira el informe sobre la mesa. Las hojas vuelan, rompiendo el orden ideal de la Cancillería del Estado Mayor. 3-1 en cifras absolutas, Alfred. Pero en las direcciones principales del ataque, la relación alcanza 10-1. Perdimos esta guerra no en el campo de batalla. La perdimos en los talleres. Es el momento de la verdad. El momento en que el genio militar alemán, educado en Clausewitz y Moltke, choca con la realidad que despreciaba. Creían que el espíritu vence a la materia, que la táctica es más importante que la logística, que un Tiger alemán con tripulación experimentada vale por 20-34 rusos. En el sentido táctico a menudo era verdad, pero en el sentido estratégico resultó ser un error fatal. La guerra pasó a una fase donde la maestría individual se disuelve en la estadística de los grandes números. Nuestros informes del frente confirman, continúa Guderian, levantándose y acercándose al mapa, en el que las flechas rojas ya se acercan a las fronteras del Reich. Los rusos no economizan técnica. Usan los tanques como material consumible, como proyectiles. Nosotros cuidamos cada máquina, creamos bases de reparación, evacuamos los Tigers dañados bajo fuego. Y ellos simplemente mandan un tren nuevo. Jodl se quita las gafas y se frota el puente de la nariz. Se ve viejo y cansado. El Führer está seguro de que la nueva arma milagrosa cambiará el curso de la guerra. Aviones a reacción, nuevos tanques pesados Tiger II. ¡Tiger II! Interrumpe Guderian, y en su voz suena una hiel no disimulada. Aún más pesado, aún más complejo, aún más caro. Los hacemos de a 50 unidades al mes, y los rusos en Nizhny Tagil hacen 50 tanques por turno. Intentamos detener una inundación construyendo una presa de cristal. Sí, el cristal es duro. Sí, es hermoso. Pero el flujo de agua simplemente pasará por encima y lo romperá contra las piedras. En este despacho ocurre el colapso de toda una filosofía. La estrategia alemana se basaba en el concepto de arma de calidad. El mejor acero, la mejor óptica, los mejores ingenieros. Esto funcionaba mientras la guerra era corta. Pero cuando la guerra se convirtió en un maratón de desgaste, la calidad se volvió una carga. La complejidad se volvió el enemigo.
El tanque alemán exigía gasolina de alto octanaje, aceite sintético, aditivos especiales, mecánicos cualificados y un enorme juego de herramientas especiales. El tanque soviético exigía gasóleo, un mazo y un chico del kolhós que ayer se sentó a las palancas. El sistema alemán era frágil. El sistema soviético era de roble, primitivo, pero absolutamente indestructible. Guderian se acerca a la ventana. Tras el vidrio blindado hay un bosque otoñal. Nos reíamos de sus fábricas, dice en voz baja, como hablando consigo mismo. Las llamábamos primitivas. Decíamos que tenían baja cultura de producción. Pero miren la verdad a los ojos. Ese primitivismo es su genialidad. Quitaron todo lo que estorba a la producción. Crearon una línea de montaje de muerte. ¿Y nosotros? Nosotros todavía jugamos al torneo de caballeros, puliendo las armaduras, mientras el enemigo nos mata a pedradas. Los informes de inteligencia rematan los restos de esperanza. Las fábricas de los Urales trabajan a plena potencia. El suministro de energía no está interrumpido. El flujo de materia prima es estable. Es una sentencia. Las esperanzas de que la economía de la URSS se quebrara colapsaron. No solo no se quebró, se templó como el acero y tomó una inercia que es imposible detener. El diálogo en el búnker pasa al análisis de las causas. Nos equivocamos en la evaluación de su escuela de ingeniería, reconoce Yodel. Pensamos que Koskin y Morozov eran simples copiadores, pero entendieron la esencia de la guerra moderna mejor que nosotros. Entendieron que lo mejor es enemigo de lo bueno. Su tanque vive exactamente lo necesario para amortizar su producción. Nuestro tanque vive más, pero cuesta 10 veces más. Económicamente estamos en bancarrota. El silencio en el despacho se vuelve ensordecedor. No es un silencio de tranquilidad, es un silencio de morgue. Los generales entienden. Las órdenes que dan a las tropas, mantener la posición, contraatacar, resistir a muerte, son agonía. La guerra ya terminó. Terminó no cuando el soldado soviético cruzó la frontera del Reich. Terminó cuando la línea de montaje soviética alcanzó la capacidad de diseño y la alemana se ahogó en intentos de crear el ideal. Sobre la mesa hay una fotografía de un T-34 destruido. En su torreta se ven costuras toscas, superficie irregular de fundición. Guderian la mira con odio y respeto. Este pedazo de hierro feo nos venció, Alfred. No los generales, no los comisarios. Nos venció el acero tosco, sin tratar, masivo. Las fábricas vencieron a los estados mayores. La conciencia de la derrota llega no a través del dolor de las heridas, sino a través de cifras frías. 27.000 contra 79.000. Esta fracción es el epitafio del Tercer Reich. El genio ingenieril alemán se arrinconó a sí mismo en la trampa del perfeccionismo, de la cual no hay salida. Crearon las mejores máquinas del mundo para una guerra que ya no existía, y los rusos crearon máquinas para esa guerra que ocurría en realidad. Jodl toma la pluma para firmar otra orden sin sentido sobre el traslado de reservas inexistentes. La pluma rasguña el papel. Ese sonido se parece al chirrido de una pala cavando una tumba. ¿Qué haremos, Heinz? Guderian se pone la gorra, su cara se petrifica. Cumplir el deber hasta el final. La máquina está en marcha y se detendrá solo cuando se acabe el combustible o la sangre. Sale del despacho. La puerta se cierra con un sonido pesado y sordo, cortándolos del mundo exterior. Pero saben, el mundo exterior, compuesto de estruendo de orugas y ruido de cerrojos, ya está en el umbral. Y este mundo habla en ruso. La aritmética de la guerra terminó sus cálculos. La respuesta ha sido recibida. Y esta respuesta es inapelable. Solo queda terminar de ver este final sangriento, cuyo guión fue escrito no en los estados mayores, sino en los talleres de fábrica de Nizhny Tagil y Chelyabinsk. Mayo de 1945. El silencio que siguió a la toma de Berlín aturde, pero la guerra no terminó. Simplemente cambió de forma. Ahora, cuando los cañones se enfriaron, comienza la batalla de mentes. La batalla de ingenieros, analistas e historiadores. En los polígonos de Aberdeen, Bovington y Kubinka, desmontan hasta el tornillo las máquinas capturadas y aliadas. En el hangar del Centro de Investigación Británico hay un T-34. A su alrededor caminan personas con batas blancas. No lo miran como a un aliado.
Lo miran como un fenómeno técnico. Al lado hay un Panther. El contraste golpea los ojos. La máquina alemana es una ingeniería compleja, elegante, sobrecargada. La máquina soviética es un martillo. El experto británico abre la escotilla del conductor mecánico del T-34. Pasa el dedo por el borde del blindaje. Es filoso, sin tratar. «Dios, miren esto», le dice al colega. «¿Cómo peleaban en esto? Aquí no hay ni revestimiento interno. La soldadura es tan tosca que uno puede rasguñarse. Las palancas son duras». Al lado hay un diseñador alemán prisionero. Lo trajeron para consultas. Mira al británico con una sonrisa cansada. «Ustedes miran la comodidad, señor, pero miren la transmisión. Sí, hace ruido, pero se puede arreglar en el bosque. Miren el diésel, es de aluminio. Nosotros no teníamos tanto aluminio, ellos sí. Pero la calidad de ensamblaje», hace una mueca al británico. «La calidad de ensamblaje no importa cuando son 10 contra 1. Esta máquina no es transporte, es un proyectil, y alcanzó su objetivo. Y nuestros Panthers se quedaron como chatarra bonita en las orillas». El mundo empieza a darse cuenta de la terrible lección de esta guerra. La victoria fue no para quien creó la máquina más compleja. La victoria fue para quien creó la máquina más tecnológica. El T-34 cambia el concepto mismo de calidad. Antes se consideraba calidad la durabilidad y la precisión. Ahora la calidad se convirtió en simplicidad, reparabilidad y masividad. Los analistas del Pentágono y del Ministerio de Guerra británico escriben informes. La conclusión en ellos es una. La Unión Soviética creó una plataforma ideal para la guerra total. Los diseñadores Koshkin y Morozov, sin saberlo, sentaron los principios que en 20 años se convertirán en la base de la economía mundial. Principios de unificación extrema. Principios de rechazo a todo lo superfluo. Principios donde lo mejor es enemigo de lo bueno. Miren la historia de la industria de posguerra. Verán la sombra del T-34 en los lugares más inesperados. Wolfsburgo, Alemania. Fábrica Volkswagen. Línea de ensamblaje del escarabajo. La misma filosofía. Barato, simple, reparable. Nada de excesos. Máquina para el pueblo, como tanque para el soldado. Los ingenieros alemanes, que sobrevivieron al colapso de su compleja técnica militar, asimilaron la lección de la cruel escuela rusa. Para conquistar el mundo, ahora económicamente, hay que hacer no un producto de élite, sino masivo. Japón. Fábricas Toyota. Sistema de producción ajustada. Lucha contra las pérdidas. Exactamente lo que hacían en la evacuación en Nizhny Tagil, cuando quitaban 900 piezas extra del diseño. La necesidad soviética parió un minimalismo genial. Los japoneses lo elevaron al absoluto y lo llamaron su filosofía. Pero las raíces de esta filosofía yacen en los talleres congelados de los Urales, donde cada hora extra de procesamiento de una pieza costaba la vida de alguien. El diálogo de dos historiadores de la técnica, décadas después, resume todo. ¿El T-34 es el mejor tanque de la guerra? Si miramos por características de duelo o no, el Panzer era más fuerte, el Tiger era más potente, el Sherman era más cómodo. Pero si miramos por el criterio costo-efectividad, sí, es el campeón absoluto. Es el fusil Kalashnikov sobre orugas. ¿Cuál es su secreto principal? Que lo podía hacer un adolescente y arreglar un campesino. La técnica alemana solo la podían hacer maestros. En la guerra de desgaste los maestros se acaban primero. Los adolescentes crecen y los campesinos aprenden. La escuela soviética de construcción de tanques demostró: el utilitarismo no es pobreza, es la forma superior del pensamiento ingenieril. Crear algo complejo puede cualquier tonto. Crear algo simple, solo un genio. El T-34 quedó en la historia no solo como arma de la victoria, sino como símbolo del triunfo de la realidad sobre las ambiciones. Volvemos con el pensamiento atrás, a esos talleres. Ahora allí, posiblemente, hay silencio, o hay máquinas nuevas con control numérico, pero las paredes recuerdan el chirrido del metal, el olor a quemado, el frío que partía la piel y ese ritmo inhumano. Los adolescentes que se paraban sobre cajas de proyectiles para alcanzar las manijas de las máquinas cometieron una hazaña igual a la del frente. No dispararon. No fueron a ataques de bayoneta.
Pero fueron ellos quienes rompieron la columna a la Wehrmacht. Ganaron el duelo de líneas de montaje, demostraron que la voluntad del pueblo, multiplicada por acero simple, es más dura que cualquier aleación de Krupp. Sus nombres no están escritos en el blindaje. En las torretas escribían «Por la patria», «Por Stalin», «Vengador». Pero cada eslabón de oruga, cada perno, cada costura de soldadura es su autógrafo. Autógrafo de una generación que no conoció la infancia, pero que salvó el futuro. Cuando miren un T-34 en un pedestal, no lo miren como a un monumento. Los monumentos están muertos. Mírenlo como un movimiento congelado, como un cúmulo de energía que nació en tormentos, pasó por el infierno y salió vencedor. Su blindaje tosco es la piel de la guerra, su torreta estrecha es la concentración de la voluntad, su diésel simple es el corazón que latía al unísono con el corazón de un país enorme. El Tiger alemán, hoy, es una pieza de museo que causa admiración por su complejidad, como un reloj antiguo. El T-34 es historia viva, una máquina que hasta hoy está en servicio en algunos países, una máquina que definió la imagen del siglo XX. La sombra de este acero soviético, tosco, cubrió el siglo. Mostró que en el momento crítico de la historia sobrevive no el que es más bonito, más rico o más refinado. Sobrevive quien es capaz de apretar los dientes, desechar todo lo superfluo y hacer su trabajo, rápido, mucho y hasta el final. Fue una conversación seca, de hombres, una conversación sobre hierro y sangre, sin lágrimas, sin patetismo, solo hechos. Y el hecho principal permanece inmutable. Cuando el mundo se derrumbaba, lo sostuvieron al borde del abismo no mecanismos ideales, sino las manos toscas de los obreros y el acero simple y confiable.